este nuevo Instagram de Líderes TV y decirles primero que es bueno que mantengamos un sentimiento de gratitud porque somos afortunados de tener en un contexto tan crítico, tan difícil como es el de esta pandemia, un techo, comida, un espacio donde compartir la actividad que estamos desarrollando y salud principalmente. Así que ese es el deseo de Líderes TV, el de mantener salud y el de generar este espacio de encuentro, este espacio de cercanía con líderes y figuras que tienen mucho para compartir, que tienen una experiencia muy valiosa, una gran trayectoria, como es el caso de Isela Costantini. Hoy vamos a hacer este Instagram Live con Isela Costantini, que es actual gerenta general de GST, que es Servicios Financieros, y quien tiene una trayectoria muy importante. Fue la gerenta general de Aerolíneas Argentinas, fue a su vez, gerenta general de General Motors. Ella vivió en Brasil, se formó en Brasil, estudió en la Universidad de Curitiba, en la Universidad Católica de Paraná. Ahí está Isela, que una trayectoria muy rica, una figura con un perfil profesional muy único. ¿Cómo estás, Isela? Qué lindo verte. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Muchas Bienvenida a este gracias. Mi primer live Instagram. en Instagram, así que Qué todo un desafío bueno tratar de entender cómo entraba rápido. de cómo funciona. ¿Viste? No sé si estás en un lugar donde tenés buena conexión y si nos estás escuchando bien. Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? ¿Vos me escuchás? Sí, ahí te escucho bien. Recién se cortó un poquito, pero te escucho muy bien. Creo que esta pandemia nos está obligando a hacer una acelerada en el uso de nuestras herramientas tecnológicas, en el uso tal vez de opciones y de medios de comunicación como es este. Vos desde tu casa, yo desde la mía, respetando una circunstancia que casi parece surrealista, como es esta situación que hoy nos tiene aislados, pero que no va a poder evitar que estemos cerca, aún en la distancia. Así que bienvenida a este primer live. Contame cómo estás manejando vos tu propia cuarentena. Es interesante, Cecilia. Yo creo que acá yo digo que se divide el mundo entre los introvertidos y los extrovertidos. Los introvertidos, y yo me pongo en esa categoría, le estamos pasando mejor que los extrovertidos. Es como que Claro. nos encerramos y estamos protegidos de no tener que estar todo el tiempo expuestos y en ese contacto que genera una tensión y un estrés y una demanda de energía que los extrovertidos en realidad se usan de esa energía para poder moverse. Así que desde ese lado, todo un desafío porque el introvertido tiene que tratar de salir, tiene que tratar de reconectarse y de poder estar en un ambiente social. Pero bueno, desde esa parte, la verdad que tratando un poco de salir de la zona de confort, ¿no? Porque uno a veces cómodamente, cuando tiene algunas capacidades, termina yéndose a lo que es más fácil. Y dije, bueno, hay que empezar a moverse un poco y volver a tener esos skills o esas capacidades de los extrovertidos. Pero Te digo que lo difícil. disimulás muy bien, ¿eh? Nadie diría que sos introvertida, tanto por tu trayectoria, por las conferencias que has dado en muchísimos lugares, por cómo te manejaste en el lanzamiento de tu libro, no te hacía muy introvertida. Y bueno, es todo un trabajo, Cecilia. Yo creo que cuando es consciente de la necesidad que tiene de comunicar y de expresarse y de estar en contacto con otras personas, empieza a entender de esa necesidad y va más allá inclusive de lo que es la necesidad del otro, ¿no? Cuando uno está, y yo siempre decía, cuando uno ocupa posiciones de liderazgo, está la letrita chica que nunca nadie te dijo, que a partir de ahora vas a tener que hablar con más gente, a partir de ahora te vas a tener que
posicionar y hablar en público. A partir de ahora vas a tener que estar en contacto con personas que salen de tu relación del día a día, un mundo desconocido, y eso es parte de un ejercicio que uno lo tiene que ir haciendo, y cuanto antes uno lo arranca, más herramientas va encontrando para poder sobrellevar ese estrés, ¿no? O sea, yo hoy, los que se dan cuenta que soy introvertida es que cuando termina una conferencia o cuando termino de dar una charla o cuando termino de una reunión bastante grande, es como que me siento que me sacaron toda la energía, porque en esas reuniones yo voy a dar toda mi energía. Los extrovertidos sacan la energía de la audiencia. No. Mira, igual, Isela, te cuento, yo me considero que estoy en el lado de los extrovertidos y sin embargo siempre hay un esfuerzo y hay cierta tensión cuando uno se enfrenta a un auditorio, mismo en cada live, porque requiere también de preparación, por ese respeto que uno tiene hacia la persona que te está escuchando, ¿no? Que sabe que es importante preservar. Bueno, yo quiero ir un poco, primero arrancar con tu trayectoria, porque como comentaba recién con la audiencia, vos tenés un perfil raro. Naciste en Brasil, te formaste en Curitiba, hiciste un máster en la Universidad de Loyola en Chicago, viste que estuve haciendo los deberes. Y ¿qué representó esa primera experiencia profesional en General Motors, una automotriz americana con una estructura también muy importante de multinacional? La verdad que mi carrera en General Motors, una empresa que amo, la verdad que amo, uno porque desarrollé toda la pasión por lo que son los autos, nunca imaginé que mi pecho iba a vibrar con los motores y la super tecnología, pero fue una empresa que realmente entré desde un área de marketing y pude desarrollar una carrera bastante satisfactoria, ¿no? Uno habla del éxito, no éxito, y la verdad es que el éxito tiene que ver cómo uno se realiza personalmente, más clara, porque inclusive cuando General Motors me contrata, yo todavía estaba me faltaban 6 meses, 7 meses para recibirme del MBA y lo único que había recibido era para ser supervisora de un área de marketing, mi sueldo, y que el día 7 de julio tenía que estar en el área de recursos humanos. Y me acuerdo cuando llegué al área de recursos humanos, tenían ya mi nombre completo en una hoja, de nombre, y decía supervisora de ventas de autos usados. Y yo decía, ventas, le digo, ventas, yo no sé hacer nada de ventas. Y bueno, después de ahí tuve que ir a 3 cuadras más, estaba la parte de capacitación y decía ventas por internet. Y yo decía, ventas por internet. Internet en esa época arrancaba, estábamos hablando de 1998. Y cuando llegué al médico, que era el tercer paso, dije, bueno, este señor me lo va a desempatar, me va a decir exactamente qué vine a hacer yo acá a General Motors. Y cuando me dice, bueno, ¿a dónde venís? Y le digo, mire, yo hace media hora pasé por un lugar, que después hace 15 minutos pasé por otro y pensé que usted me lo iba a definir. Y la verdad que el médico se enojó bastante conmigo. Me dice, ¿cómo venís a trabajar a una empresa que ni siquiera sabes qué vas a trabajar, vas a hacer? Le dije, Eso era mire, en Brasil, ¿cierto? sí, es en En San San Pablo. Bernardo do Campo. En San Caetano, la fábrica de General Motors San que en San Caetano. Caetano. Entonces le digo, mire, la verdad yo vine a trabajar en General Motors. Y me miró el señor, le dije, vine a trabajar en una empresa donde yo creo que este producto va a pasar por una gran transformación. Yo creo que este producto, que todos tenemos el deseo de tener un auto para manejar, se va a convertir en commodity y yo quiero ser parte de esa transformación. Así que no sé cómo, pero este señor, en vez de bocharme en el psicotécnico, de decir, esta mujer está loca, me dejó entrar y la verdad que fue una carrera fantástica porque pasé por todo ese proceso, arranqué desde lo que era la producción, amo lo que es manufactura, la producción de un auto, diseñar, pensar en el concepto de un auto, pude cambiar todo el portafolio de lo que es Mercosur, peleas globales, definiendo qué opcionales y qué características queríamos tener en cada uno de los autos que estábamos poniendo, como discutir a nivel global si queríamos la rueda fuera o no de la tracker. Así que discusiones bastante interesantes a nivel global, hasta llegar a la presidencia de General Motors, que nunca me imaginé ser presidente de una operación, y empezar a vivir ahí lo que era realmente hablar de movilidad, y empezar a hablar de cómo
cómo uno puede ir transformando el concepto de no ser propietario de un auto, pero sí ser una herramienta para proveer movilidad a los que quieren movimentarse. Llegaste a la Argentina con el cargo de presidenta para Argentina, Uruguay y creo que Paraguay Paraguay, también. sí, sí. Decime, ¿cuánto influyó ese inicio en el departamento de ventas? Porque vos venías también de comunicaciones, habías estudiado de base de comunicaciones. ¿Qué fue lo que te formó para permitirte llegar a una posición de gerencia general o de presidencia, cuando en general no es un sector del que salen personas o ejecutivos en posiciones de presidencia? Yo diría, Silvia, la base de todo es mi forma de ser. Y diría que la forma de ser es la curiosidad. Siempre fui muy curiosa, siempre fui muy de tratar de resolver los problemas y resolverlo. Y lo que me pasó ya al comienzo en mi carrera en General Motors, ya la primera semana, era como que donde había un proyecto que alguien no sabía cómo manejarlo, yo levantaba la mano y decía, a ver, ¿los puedo ayudar? ¿De qué se trata? Y yo creo que esa iniciativa, esa curiosidad, ese interés de saber cómo la otra área desarrolla ese trabajo, cómo funciona la empresa como un todo, fue lo que me fue dando oportunidades para ir desarrollándome en posiciones, que es una carrera rara, porque yo tuve 17 años en General Motors y pasé por 13 posiciones diferentes. O sea, en un momento que ya no sabían qué hacer conmigo porque me querían seguir mandándome a marketing, dije, no, ya basta, ya aprendí todo lo de marketing, mándenme a otra cosa, quiero aprender otra cosa. Si quieren, mándenme a postventa, a ventas, a compras. Y en un momento hubo una discusión si me mandaban a compras y empezaba a hacer carrera en compras, y un loco de recursos humanos de la región dijo, no, la vamos a mandar a manufactura. Y Claro, ahí fue industria. un gran cambio en mi carrera, porque la experiencia de haber trabajado 2 años en manufactura en la fábrica de Texas es como que me abrió el corazón, me llevó al corazón de lo que era la industria automotriz y hasta ese momento, ¿no? Yo creo que la industria automotriz se va a dividir en un antes y un después, en donde el antes era desde la producción manufacturera hasta lo que es la prestación de servicios, ¿no? Hablando de servicios de movilidad. Y haber vivido esa experiencia donde me tocó hacer negociaciones con los sindicatos bastante bravos en Estados Unidos, me tocó armados de producción, resolución de problemas de calidad de J.D. Power, me dio una visión de vivir el momento, porque yo era siempre planificar y de pone una pieza de que se resuelve un problema de calidad. Se me fue apareciendo por muy. Vos sabés que dijiste hace unos días que la Argentina está en una tormenta perfecta. Leí el artículo y me pareció muy interesante lo que planteás, teniendo en cuenta un contexto de crisis tan profunda, internacional y nacional, tanto en lo económico y lo que representa a veces esta dicotomía que algunos países han elegido entre si preservar la economía o preservar la vida, y cómo intentar preservar las dos. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco más cómo estás viendo vos el momento económico en un grado de crisis y de vulnerabilidad altísimo y con una Argentina que entró en default. Sí, la verdad que bastante complicado, Cecilia. Yo creo que uno habla y ve números de
a las necesidades de autoestima, de reconocimiento social. Entonces uno tiene que entender que uno a lo largo de la vida, en cada una de sus etapas, muchas veces atado a una condición socioeconómica, va pudiendo crecer en esa pirámide. Y hoy vemos que hay mucha gente que ha logrado y había logrado estar en un tercer, un cuarto nivel, y que hoy ese nivel está totalmente afectado. Y volver atrás de una independencia, volver atrás de no tener que pedir a alguien un plato de comida, volver atrás para decir no tengo plata para pagar mis sueldos, para pagar mis cuentas, o no tengo plata para pagar los sueldos, es una sensación de angustia muy grande, porque es la decepción de que todo lo que yo construí se desmorona y se destruye, y cuánto tiempo va a demorar, que es la segunda parte de la angustia, para que yo pueda volver a retomar donde yo estaba. Entonces, yo creo que hay un aspecto emocional, psicológico, que estamos viviendo durante esta etapa de crisis / cuarentena, que agrava mucho más la capacidad de generar una autoestima que nos permita después salir adelante más rápidamente. Entonces, yo digo, tenemos que preservarnos como individuos, tenemos que preservarnos en nuestra autoestima, de que somos capaces de reinventarnos, somos capaces de salir adelante, porque como seres humanos hemos podido seguir adelante, reconvertirnos y transformar. Entonces, Cecilia, es una pregunta bastante abierta la que me hiciste, pero veo bastante difícil, yo creo que desde el ser humano, cómo cada uno ha tomado esa cuarentena desde su ambiente familiar, sea una célula de una persona que viva sola, una persona que puede tener 70, 80 años y que ha envejecido muchísimo por esa falta de contacto social con familiares y los estímulos que uno recibe a una edad, que hay un aspecto emocional interno de cómo cada uno lo está llevando, sus relaciones familiares, pero también está el aspecto del líder, ¿no? El líder, cómo va a manejar su empresa, qué empresa se está encontrando, es una empresa que pudo adaptarse a un teletrabajo, no pudo adaptarse, es una empresa que ve que no tiene capacidad. El otro día un periodista me preguntaba sobre créditos y si estábamos del grupo donde yo estoy dando créditos. Le digo, mira, el tema acá no es solamente ver quién está pidiendo crédito, pero es entender el que pide crédito, cómo lo va a pagar. Entonces, hoy las empresas, muchas se tienen que pensar en reconvertirse a una nueva realidad que no sabemos por cuánto tiempo va a durar. Ahora, nosotros vemos que si hay algo que los emprendedores y los dueños de pequeñas y medianas empresas son, como vos decís, no todas las empresas se pueden reconvertir, porque depende del ADN de cada empresa. Creo que se reconvierten mejor las que prestan servicios gracias al avance del desarrollo tecnológico. Tenés algunos que producían bebidas alcohólicas que se han reconvertido, por ejemplo, a hacer alcohol en gel. Otros que producían bolsas plásticas para los supermercados y que ahora están produciendo barbijos, ¿no? Ahora, se ve esa porosidad y esa gran capacidad de adaptación a una realidad que se mueve de manera rapidísima y que exige el máximo de capacidad. Pero como contrapartida vemos un contexto económico donde fíjate que el billete que tiene mayor valor de denominación en la Argentina hasta el momento, porque va a salir el de 5.000 pesos posiblemente, es el de 1.000 pesos. 1.000 pesos son $10. Eso te da la pauta de lo que vale nuestra moneda, con lo cual eso también pone un signo de interrogante entre las posibilidades de competitividad internas para poder estar a la altura de lo que exige también el mundo desde la producción. Ahí yo veo dos cosas, ¿no? Yo vengo de un país donde en Brasil preguntas del dólar y en realidad es el dólar para viajar, porque
el mercado interno brasileño es tan grande y el dólar nunca fue una moneda de ahorro en Brasil. O sea, en Brasil el dólar no es una obsesión, por así ponerlo, de forma de ahorro. Entonces, pero porque Brasil no tiene inflación, disculpas la interrupción, pero Brasil tiene un muy poquito de inflación, tiene 6-7% al año menos, comparado con Argentina, donde los argentinos no es que se han volcado al dólar porque son que no apuestan al país, sino porque ha sido la forma de defender el valor de su moneda, ¿no? Sí, lo entiendo, pero hemos llegado a un punto que muchas de los activos en Argentina están en dólares. O sea, Brasil ya tuvo su época de hiperinflación, Argentina tuvo su época de no inflación, pero Argentina siempre uno tiende a buscar o activos o dólares para proteger el valor. Pero yo digo, veamos un poco lo que es la economía y la realidad de la Argentina, ¿no? O sea, más allá del ahorro, o sea, qué costo de vida nosotros tenemos y qué capacidad de ahorro nosotros tenemos. Y más allá de que si ese ahorro hoy vale la mitad, mañana va a valer la mitad de lo que ahorramos hoy, pero es la cuestión también de pensar un poco en cómo nos manejamos y qué costo tiene nuestro día a día. O sea, el dólar hoy, la forma como está, somos más competitivos para exportar porque estamos más baratos, o sea, pero esa volatilidad de que dependamos siempre de un dólar para poder ser competitivos y para poder tener un mercado interno, yo creo que es la gran fragilidad que nosotros tenemos. O sea, tenemos que volver a mirar qué demanda podemos generar nosotros desde nuestro mercado interno, cuáles son los productos y los servicios que nosotros podemos generar y generar este consumo que nos pueda sustentar con lo que podemos producir. Y después, yo creo que nosotros deberíamos tener una estrategia de pensando a largo plazo, ¿no, Silvia? De decir, bueno, ¿dónde son los grandes rubros que nosotros no tenemos escapatoria? O sea, estamos destinados a tener que vivir sí o sí con una vaca muerta, nos guste, no nos guste, pero ¿cuánta gente, cuántos países quisieran tener una vaca muerta que no la tienen? Es un recurso natural nuestro. ¿Cuánta gente quisiera tener la minería como tenemos nosotros? Y la tenemos nosotros en Claro, pero Argentina. ahí mismo, aún para eso, vos necesitas, por el nivel de inversión que requiere vaca muerta, vos necesitas traer dólares. Si vos tenés una Argentina que entra en default, es difícil pensar que la Argentina pueda encontrar financiación de esas inversiones a tasas razonables como las que puede. Que era tu pregunta inicial. Ahí vamos a la realidad del país y a la credibilidad o a la confiabilidad que el país tiene. Y el dólar es una consecuencia de eso. Lo que uno tiene que mirar es cómo está la economía y qué credibilidad vos tenés y qué probabilidad vos esperás tener de ese país para poder realmente seguir invirtiendo y poder pensar que hay inversiones que son de larguísimo plazo, no solamente lo que es vaca muerta, pero en la industria automotriz, vos no ponés una fábrica pensando que va a durar 4 años, o sea, estás pensando en una inversión de muchísimo largo plazo. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver mucho más con las políticas públicas de largo plazo que tienen que ver con cuáles son los factores que a vos realmente te parece que son claves para poder desarrollar este mercado, o sea, este mercado de desarrollo laboral. O sea, si tenés una vaca muerta, arma una cadena de valor. Le dije, ¿por qué tenemos que comprar el plástico procesado de otro lugar cuando vos podés tener tu propia extracción de petróleo y hacer el procesamiento del plástico para poder llegar al material que necesitas usar de último valor, de último uso, que tiene el valor agregado? Entonces yo creo que es como que el dólar es una consecuencia, porque vos decís, bueno, ¿qué vino antes, no? La inflación, la devaluación, o viene la falta de inversión y por eso faltan dólares. O sea, yo creo
que se empiezan a mezclar todos, pero la base yo creo que de todo es cómo está la economía del país, o sea, cómo podemos sustentar nuestro déficit, qué es lo que tenemos de ingresos, y digo, el país es como una empresa, o sea, uno entra en una empresa y ve una cajita de gastos y una cajita de ingresos, y bueno, puedes tener gastos superiores a tus ingresos, y decir, bueno, mis gastos no los puedo achicar, y bueno, ¿dónde puedo generar más ingresos? Y mis ingresos en un país van a ser o consumo interno. Puede ser sinónimo de oportunidad y que la luz y la sombra vienen juntas, ¿no? Que depende también de dónde uno se pare para ver la sombra o la luz que se proyecta. Entonces, mi pregunta es, sabemos que en esta pandemia y en este mundo post-COVID, que de hecho se marca un antes y un después, van a haber sectores que desaparecen y sectores donde van a haber nuevas oportunidades. Me interesa saber, ¿ves vos algunos de los sectores, según la experiencia o la información que estás manejando, de nuevas oportunidades? Sí, yo creo que hay cosas que son obvias, ¿no? Lo que es el comportamiento. Yo siempre voy de vuelta a lo que es la persona, ¿no? O sea, nosotros como consumidores, ¿qué hemos cambiado y a qué nos hemos adaptado? El dedito que corría por la pantalla. Y era una apuesta. Podría ser que alguien se hubiera acostumbrado y que no nos hubiéramos acostumbrado, pero era tan natural y tan prehistórico, de hacer todo con el dedo, que era natural ver esa transformación. O sea, yo creo que mucho va a pasar por esa nueva forma de relacionamiento que estamos teniendo con el trabajo, con las empresas, con el consumo. La digitalización realmente es algo que llegó. O sea, yo creo que la gran discusión va a ser en qué momento dejamos de ser digitales y usamos más el cara a cara, la relación, la interacción. Yo creo que ese va a ser parte son los péndulos, ¿no? Yo digo que uno va de un lado y se va al otro y trata de acomodar entre las ventajas y las ventajas. Compras ha tenido un gran cambio. Vamos a empezar a ver cosas de conceptos de lo que para nosotros es importante, de repente deja de ser importante. El concepto de belleza, hay que ver en qué crisis va a quedar, ¿no? Porque el haber estado tanto tiempo en cuarentena, algunos engordaron, otros adelgazaron, otros dejaron los pelos blancos. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver otras... Un cambio en el concepto, nuevos paradigmas de nuevos belleza, tal vez. paradigmas. Sí, entonces yo creo que es como que estamos en un proceso de transformación. Yo digo que es como que tenemos un tubo de ensayo que la cuarentena significa para cada uno, sea el dueño de una empresa, el empleado que tiene su sueldo reducido, que tiene su empleo que está a la vista de perderlo, la empresa que no sabe si la va a poder seguir pagando los sueldos. Y es como que tenemos ese tubo de ensayo con un montón de colores y humos, y la expectativa es qué color va a quedar después de todo esto, qué sustancia nos vamos a encontrar cuando termine. Así que yo creo que vamos a ver muchas transformaciones de empresas que se adaptaron a un ritmo de trabajo que muy probablemente va a seguir. Yo creo que el real estate va a ser el gran desafío. Yo creo que muchas empresas realmente, si vamos a lo que es microcentro de Buenos Aires, yo no sé cuántas empresas van a quedar vacías, oficinas van a quedar vacías por un nuevo concepto. El home office ha ganado un espacio muy importante. ¿Cómo se readapten las empresas post-COVID o que seguramente van a tener que convivir con cierto grado de COVID? Entonces ya se están mismo las automotrices mostrando procesos de desinfección, de distancia social entre cada colaborador o cada funcionario, ¿no? Vos trabajaste como presidente de Aerolíneas Argentinas durante el año 2016 y me interesa saber cómo ves que se va a transformar el turismo. Me han llegado videos, por ejemplo, de cómo va a ser volar en los aviones, ¿no?
que más empleo dinamiza, y la Argentina se estaba poniendo fuerte en ese sentido, incluso también en su vínculo con Brasil, que el principal contingente de turistas en la Argentina eran brasileros, ¿no? ¿Cómo ves que se va a adaptar? Es interesante porque cuando uno está en el medio de la crisis es como que, wow, qué crisis que estamos, esto ahora es el fin. Y cuando hablamos de lo que es la industria del turismo o de la industria aerocomercial, uno se tiene que volver atrás al 11 de septiembre, ¿no? Cuando tuvimos los atentados en las Torres Gemelas, con la explosión de los aviones, dijimos, no es más seguro volar, peligro del terrorismo, y lo que vimos rápidamente fue un acomodamiento del sistema para decir cómo asegurar de que podemos volar más seguros, ¿no? Vale la redundancia. Y esa garantización se dio por poner rayos X, controles de las bolsitas transparentes, no más de 100 ml, o sea, una serie de restricciones para hacer con que la gente se sintiera menos vulnerable o que todos nos sintiéramos dentro de lo que era el contexto más tranquilos. Entonces, hubo un acomodamiento para hacer con que la gente pudiera seguir volando de forma más segura. Yo no creo que esto va a hacer con que la gente no quiera volar más. O sea, no, hay gente que dice, bueno, el turismo, y la verdad es que el turismo, uno tiene que pensar que la vida pasa por experiencias, ¿no? Nuestra vida estaba, puedo decir, fui feliz, tuve hijos, pero está todo atado a la experiencia. Yo no veo que el turismo pueda ser reemplazado por una experiencia con unos goggles virtuales y que uno dice, uy, mira, estoy en el Calafate, qué fantástico. Porque la experiencia tiene que ver... La vivencia no compara, por más que se pueda ganar en imágenes, en percepciones, pero no compara la vivencia con esa sensación que te puede generar un Google, como vos decís, esas las antiparras, ¿no? De 3D, que te muestran cualquier lugar del mundo con que quieras. Entonces yo creo que va a haber una adaptación, lo veo difícil que sea sostenible, que las líneas de ganancias no hay rentabilidad, es muy baja, ya en empresas muy grandes ya era no muy baja. Entonces, hacer con que vuele menos gente en los aviones es un costo muy grande que la verdad no sé cuántas líneas aéreas pueden aguantar y por cuánto tiempo. Así que yo creo que acá el desafío va a ser cómo el sector aerocomercial junto con el turismo pueden encontrar formas de asegurar de que la gente se sienta menos vulnerable cuando entra en un vuelo. Así que yo creo que, no sé, el otro día me reí y pensaba, bueno, vamos a tener las máquinas de rayo X y mientras estás con los tendremos que viajar todos de blanco para no salir todos manchados, pero yo imagino que de alguna forma vamos a empezar a buscar, de la misma forma como salieron todas las máquinas de rayo X, van a haber herramientas que permitan con que la gente se sienta más segura para viajar. El otro día un estudio de IATA donde hablaban de cuánto tiempo la gente demoraría todavía para sentirse segura en volver a volar. Y la verdad que uno dice, bueno, a partir del momento que digan que se puede volar, serán 3 meses, pero en ningún momento decían, yo solo voy a volar si me aseguran de que no hay nadie infectado o que hay menos gente volando en el avión o que no va a haber más tripulantes que me van a servir la comida sin barbijo. Que seguir, o sea, estamos hablando de la Argentina que venía desarrollando el turismo, que es una pata muy importante para lo que es la generación de ingresos, no solamente con el mercado doméstico, pero internacional, pero también países en Europa que dependen del turismo. Estuvimos viendo estos días Italia, España, que empiezan a abrir de vuelta porque no tienen forma de subsistir con empleos que estaban dedicados al servicio para el turismo.
Ahora, aún así, sin la vacuna, por más que haya todos los cuidados personales, sin la vacuna es difícil pensar que el turismo va a volver a lo que era antes, ¿no? A mí me gustaría preguntarte en relación a, como pocos, lo que es la cultura brasileña, lo que son los códigos, lo que es la importancia de la relación bilateral, más habiendo trabajado en un sector donde la integración es realmente muy importante, muy alta. ¿Cómo ves que va a evolucionar la relación comercial con Brasil, teniendo en cuenta que se ve cierta animosidad entre el presidente Jair Bolsonaro y el presidente Fernández? Y bueno, yo creo que ahí es una cuestión de Cancillería, y ahí tiene que ver un poco con los intereses más allá de lo que están haciendo o lo que deberían hacer, ¿no? Después de haber pasado por el sector público, hay cosas que ocurren dentro de un sector que uno no sabe, no tiene dimensión, no tiene conocimiento, y el criticar o desde afuera no es necesariamente lo correcto y lo justo, porque de repente hay otras cosas, sean mails, sean correspondencias. Disculpas, pero he tenido muy mala señal hace 2 semanas que estamos con mala señal. Hasta ahora no hay sobrecarga de Wi-Fi porque los chicos ya terminaron las clases, pero bueno. No, el deporte yo creo que es fundamental, fue fundamental en mi desarrollo. Yo creo que nos da un poco la perspectiva de capacitación, de tener objetivos, de poder organizar para estar en el pico en agosto, septiembre. Y de, no sé, esa resiliencia, ¿no? Es el de no... ¿Qué hacías? ¿Vos corrías? ¿Eras corredora? ¿Qué tipo de Sí, en disciplina realidad hacías? en mi casa era obligatorio, mi casa era primero el colegio, segundo el inglés y tercero un deporte, sí o sí. Mis hermanos varones es más fácil el fútbol. Yo intenté fútbol, pero en mi época las chicas no jugaban al fútbol, y terminé primero a tenis, que era un desastre. De ahí me fui a danza, empecé natación me iba muy bien, mi mamá me sacó porque las espaldas me estaban creciendo y que iba a tener espaldas muy grandes, y terminé en el atletismo por casualidad. Hice gimnasia deportiva, terminé atletismo, y fui campeona sudamericana de 100 con vallas, pero bueno, por el atletismo en Brasil. Después lo seguí acá en Córdoba el último año de la secundaria, pero me dio mucha disciplina y esa perseverancia, esa resiliencia, esa tenacidad del deporte, ¿no? De no darse por vencido y que siga trabajando. Isela, nos quedan menos de 5 minutitos, por eso quiero darle ritmo al cierre de esta entrevista. Y me gustaría que nos digas aquellos valores que promoves en el libro Un líder en vos. Wow, la verdad, yo creo que hay valores, o sea, son básicos como la ética de cada uno. No consigo imaginar que uno pueda construir cualquier vida más allá de la carrera sin la ética. Pero yo creo que es el conocerse uno, cuestión de la humildad. No creo que uno pueda aprender si no es humilde para reconocer que no lo sabe todo y se va a morir sin saberlo todo, y que necesita gente. Bueno, chicos, esto es live, esto es vivo, esto es estar minuto a minuto con una transmisión que se corta, pero sin perder el sentido del humor, que como siempre decimos es el sexto sentido que nos tiene que acompañar junto con el sentido común, que es otro que no puede fallar. Dicen que la hora más oscura de la noche es la que precede al amanecer. Entonces, mi mensaje de cierre de esta entrevista, en un momento tan difícil y tan especial como el que estamos atravesando por este nuevo mañana, y que lo hagamos rescatando valores que son fundamentales para la reconstrucción de la actividad que estamos desarrollando, sea cual fuera.
ya sea servicios, ya sea aprovechando el tema tecnológico, pero que lo hagamos con profesionalismo, que lo hagamos con calidad, que lo hagamos con respeto al otro, con ética y también con un sentido de solidaridad. Porque me parece que si hay algo que esta pandemia está destacando es el buen corazón que tienen los argentinos y que tenemos que poner de manifiesto, teniendo en cuenta que hay muchos que necesitan hoy una mano por parte de las empresas ahí acompañándonos. Agradezco también todas las conferencias, libros publicados, porque ha sido un referente para muchas mujeres. Has mostrado que uno puede tener aciertos, puede tener traspiés en una carrera, pero siempre tiene que salir adelante, siempre tiene que levantarse y tiene que aprender de las experiencias y sumar en un equipo de trabajo. Así que bueno, a todos los espero el próximo jueves